El acta de la sesión 42ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 43ª se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, le ofrezco la palabra a la secretaria para que dé lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Ministra de Salud informando sobre la posibilidad de instruir a las comisiones de medicina preventiva e invalidez COMPIN para que incorporen fundamentos en las resoluciones de calificación relativas a discapacidad, facilitando el procedimiento de apelación frente a las mismas, lo cual podría ser factible de realizar si se aprueban mayores recursos en el presupuesto del próximo año. Comunicación de la señora Lidia Rifo, exfuncionaria de la Municipalidad de Temuco, por el cual solicita saber si tiene derecho a bono de discapacidad visual de acuerdo al decreto número 395 de fecha 9 de diciembre de 2013. Esta secretaría sugiere oficiar a la Municipalidad de Temuco. Excusa de la diputada Sepúlveda por encontrarse en la sesión investigadora del caso Cabal. Eso es todo sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta primero. Sobre la cuenta. Ya. Yo solo quiero conocer el oficio de la ministra de Salud, que es bien curioso, que nos dice que nos está condicionando a que le aprueben el presupuesto, ¿no? ¿Eso es? Es muy largo, ¿no? Más o menos. ¿Le parece que puedan dar lectura al oficio de la ministra? ¿Sí? ¿O lo repartimos nada más? No, le vamos a entregar copia nada más a los parlamentarios. Yo pedí copia, pero... así que así lo haremos. Para no... Y en relación a la persona que envió una inquietud respecto a un bono, yo pido que oficiemos a la Municipalidad de Temuco, tal como se sugiere, pero también entiendo que podemos oficiar a la... A ver, ¿de qué se trata esto? Ya, solo la, ya, y también oficiemos también a la ministra del Trabajo, ¿ya? ¿Le parece? Para que tengan a bien poder dar una respuesta directamente a la solicitante con copia de esta comisión, ¿ya? ¿Si le parece a la comisión? Así se acuerda. Ya el subsecretario de Desarrollo Social también. ¿Algo más sobre la cuenta? Punto varios. Diputado Arregada. Hace un tiempo atrás recabamos el acuerdo de la comisión para poder efectuar un seminario para abordar el tema de migración. Me encomendaron hacer una propuesta programática de organización, yo se la entregué a usted, presidente. Y los últimos días hemos enfrentado algunas situaciones que son importantes que se sepa. Nosotros, un grupo parlamentario, la diputada Hernando, entre otros, constituimos bajo el auspicio de la Comisión de Gobierno Interior, que me toca presidir, una subcomisión del tema migratorio, y tuvimos una reunión con el ministro del Interior. Están programadas una reunión con el canciller y con la propia presidenta. Vamos a tener una presentación con el director nacional de extranjería, y todo indica que concluido ya el proceso de consulta que se ha hecho a nivel nacional por parte de la Dirección de Extranjería, debiéramos tener el texto sustitutivo del proyecto que dejó el presidente Piñera para materia de migración. Pero en el intertanto, una persona colombiana fue brutalmente asesinada en una comuna de la periferia sur de Santiago, y otras personas sometidas a abusos, que tenemos todo el material que así lo aprueba, tanto videos, grabaciones y las denuncias en sus respectivos niveles. Y esto es un tema que se agrava, y lo relaciono, presidente, con el presupuesto, la discusión presupuestaria. Según organismos especializados y antecedentes con personas que nos reunimos, por ejemplo, el profesional a cargo en la Municipalidad de Santiago, más de 3.000 niños están en situación de indocumentación, y ya el año 2015, por estos niños, la JUNAEP no da ración alimenticia en los colegios, ni tampoco la subvención escolar. ¿Ya?
en el paro del registro civil se agravó esta situación y yo solicitaría, presidente, junto con le pongamos fecha al seminario, después de la etapa del presupuesto, que es un tema que nos va a absorber durante toda la próxima semana hasta su total despacho. Pero deberíamos poner una fecha, un tema extremadamente sensible. Entre los integrantes de esta comisión está la diputada, además de Marcela Hernando, el diputado Rocafort. El tema es grave en Arica, en Antofagasta, en la región metropolitana. Y creo que es interesante debatir con todos los antecedentes que tengamos, tanto extranjería, y va a ser una variable en la discusión presupuestaria, porque yo planteé que en la partida de presupuesto no se está resolviendo este tema y no tenemos herramientas legales para resolverlo. Entonces solicitaría, presidente, eso. Gracias. Diputado, aquí tengo solo una observación que, desde el punto de vista de los mandatos que tenemos por la ley orgánica del Congreso, a quien le corresponde ver esto desde el punto de vista temático, ¿ya? Nos plantea la Secretaría, es a la Comisión de Gobierno Interior, ¿ya? Que usted preside además. Entonces, ¿ya? Debiera ser la Comisión de Gobierno Interior, me dice, quien organice más bien el seminario, porque ellos van a conocer, de hecho, el proyecto de ley cuando ingrese. Entonces, más que esta comisión, donde puede ser muy interesante desde el punto de vista del ejercicio político, de discusión, pero naturalmente cuando ingrese el proyecto va a ingresar a la comisión que usted preside. Ahora, yo creo que no hay ningún problema en que lo vamos a hacer de manera conjunta, ¿ya? Ambas comisiones, ¿ya? Y yo le puedo sugerir, ¿no es cierto?, que a mí me parece bien, en general, probablemente quizás puede ser importante que los parlamentarios estemos, ojalá uno en cada uno de los temas, poder y como para ir reaccionando y no como concentrarlos en algunos de los módulos. Pero si le parece, yo le propongo que usted con otros dos parlamentarios que a lo mejor también tengan mayor conocimiento de lo que ocurre, de la realidad, la de usted nombrar a la diputada Hernando, a lo mejor otros diputados de la región metropolitana, puedan afinar este tema y que desde ya pongámosle, eso sí, una fecha, ¿ya? Y que pueda ser para la segunda semana de diciembre, es decir, después de la semana distrital de diciembre, que va a ser la primera semana de diciembre, que pueda ser un día lunes o un día jueves en el ex Congreso en Santiago, para que podamos estar los parlamentarios con mayor facilidad. Los viernes estamos todos en el Congreso, sobre todo un día lunes sería ideal, si fuese posible. Ya, perfecto, ningún problema. ¿Qué día sería? Aquí está medio honrado este cosa. No, el día... ¿Le parece que dejemos en principio porque el 21 están todos ya en otra semana? 14 de diciembre, ¿le parece? ¿Ya? Que podamos organizarlo. Y poco tiempo, ¿encuentra usted? Y si lo dejamos para la segunda semana de enero, ¿muy lejos? ¿Ah? ¿Le parece para el segundo lunes de enero? Y le solicito también que podamos oficiar a la mesa de la Cámara para que pueda facilitar, digamos, todas las dependencias necesarias, ¿no es cierto?, en el ex Congreso para la realización de esto, para que pueda disponer también del apoyo del equipo de comunicaciones, relaciones públicas, para que pueda disponer también de la televisación de ese evento y también oficiar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Desarrollo Social, a objeto de que puedan, ojalá, disponer de los profesionales que puedan participar en los distintos paneles y colaborar con la organización de este seminario, y que además en esa comunicación podamos, si le parece, señalar que desde el punto de vista operativo va a estar como responsable la Secretaría de la Comisión y que mandatamos como comisión, como coordinador de la actividad, al diputado Arriagada, ¿le parece? Así se acuerda, para el 11 de enero. ¿Algún otro punto, Vario? Yo solo voy a pedir nuevamente el oficio del intendente de la Araucanía, que fue creo que el único que respondió, ¿no? Sobre el tema del 2%. Eso que los otros días me la pasaron, pero se me quedó acá y después ya no lo encontré. ¿Ya? Que estaba en la cuenta de la semana pasada. ¿Algún otro punto? Cerrada la cuenta.
Entrando a la orden del día, corresponde en esta sesión recabar antecedentes en relación a las condiciones que afectan a las personas en situación de calle, así como sobre los avances de la Mesa Intersectorial de Política Pública. Para tratar esta materia se encuentra presente el subsecretario de Servicios Sociales, don Juan Eduardo Faúnde. Le damos la bienvenida al subsecretario por acompañarnos nuevamente en esta comisión. Y además los representantes de la Corporación Programa Caleta Sur, señor Cristian Solar, y también de Fundación Gente de la Calle, el señor Francisco Román. ¿Alguien más? No sé, ¿son asesores del subsecretario? Sí. Ahí usted, sería bueno que después usted lo presentara a su secretario. Bienvenido. Ya. Por favor, asiento. Ya. Pasen aquí a la mesa. Eso. Muchas gracias, por supuesto. Le ofrezco la palabra. Aquí le vamos a ayudar con la presentación. Tiene la palabra su secretario. Gracias, presidente. Subrogante. Gracias, Daniel. Bueno, primero que todo agradecer enormemente la invitación a esta comisión por un tema que viene trabajándose ya por bastantes gobiernos y por tanto pasa a ser efectivamente una política de Estado y una necesidad del Estado de Chile de enfrentar un desafío que significa hacernos cargo de las personas en situación de calle. En ese sentido quisiera partir señalando con los últimos datos que tenemos del Catastro Nacional de Calle, que el último catastro nos arroja más de 12.255 personas que viven en condición de calle. Voy a hacer un intermedio, señalar que me acompaña Valentina Sepúlveda, Ivanica Celic, Daniel Grimaldi, Nicolás Cruz, quienes estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social para la generación de la política de calle 2015-2025. Como señalaba, el último catastro nacional para el año 2011 nos da cuenta de un número no menor de más de 12.255 personas para el 2011. Sin embargo, los últimos dispositivos, los planes de invierno que hemos tenido los últimos 2 años, donde tenemos que hacer diagnóstico y efectivamente catastrar a las personas que participan continuamente en estos programas, ya se habla aproximadamente de que ya estaríamos por sobre 14.000, 15.000 personas cuando uno habla con las distintas mesas intersectoriales de personas en situación de calle. Eso nos ha llevado a la convicción y a la necesidad de que una buena política pública requiere un buen diagnóstico. Y es por eso que en la partida presupuestaria del próximo año va a estar contemplado un gran catastro nacional de personas en situación de calle que voy a relatar durante la presentación. Es importante señalar que en base al catastro del 2011, en los datos regionales, se podría señalar que se concentra en la distribución regional del país la mayor cantidad de personas en situación de calle, principalmente en lo que es la región metropolitana, que aglutina más del 47% de las personas en situación de calle, y de Valparaíso con un 8%. Hay que señalar también que hay algunas dinámicas de personas en situación de calle que se llaman los caminantes, si podríamos interpretar de ese concepto, que viaja de sur a norte según las condiciones climáticas y por tanto es complejo un catastro de esas características dado la movilidad que tienen. Pero esto es una pequeña aproximación que nos habla del volumen de la cantidad de ciudadanos chilenos que viven en esta condición. También señalar que al ser el catastro del 2011 esto nos da cuenta de los flujos migratorios de los últimos años, sobre todo en la zona norte, donde también esto haría subir esta cifra notablemente. Para el Ministerio de Desarrollo Social, la política de calle en la actualidad tiene 3 grandes programas. Uno, lo que es el programa Calle, que tiene una cobertura de más de 2.200 personas por año, que tiene que ver con acompañamiento psicosocial, sociolaboral. Está el programa Noche Digna, que quizás es el más conocido, dado que están asociados a los albergues, a los centros, al plan de invierno, con 51 albergues, 15 que son albergues con sobrecupo, 50 rutas calles, que fue la que implementamos el último año, rutas médicas, con una cobertura diaria de 3.702 personas. Ustedes comprenderán que aún estamos bastante lejos de
del universo. Estamos hablando que solo tenemos una cobertura de 3.700 personas, cuando el catastro del 2011 nos habla de más de 12.000 personas, pero cobertura que se ha ido ampliando año a año. También tenemos otros servicios donde está el programa de piloto salud mental MinSal, está el Senda, está el FOSE, y por tanto también hemos ido trabajando continuamente la generación de una política intersectorial en términos de personas en situación de calle. Pero también cuando uno se plantea una política en situación de calle, es complejo desde el punto de vista que hay personas en situación de calle que tienen problemas y dificultades mentales, estamos hablando que más problemas de alcoholismo, drogadicción, y eso requiere, más allá de una política asistencialista de entrega de hospedería y lugares donde ellos puedan acogerse, también una red intersectorial de apoyo aún más profundo para que no solo la persona salga de la situación de calle, sino que en algunos casos, y uno lo ve también en la realidad europea, que hay personas que derechamente su vida transcurre en la calle, y lo que se hace en el mundo desarrollado es generar las condiciones para que esas personas tengan un mejor pasar, un mejor vivir. Y en ese sentido, ¿por qué es importante fortalecer una política pública de personas en situación de calle? Bien lo señalaba, esto es un tema que ha traspasado los distintos gobiernos, es un tema desafío país, es un tema multidimensional. Por tanto, la situación de calle no es solo pobreza, sino que también es vulnerabilidad, exclusión social. También está invisibilizado el tema de las personas en situación de calle. Hay una omisión de estadísticas nacionales y es por eso la necesidad de generar este catastro. En el nuevo registro social de hogares, que va a reemplazar a la ficha de protección social, están los protocolos estandarizados para que los distintos municipios y organismos no gubernamentales puedan incluir a personas en situación de calle en el registro social de hogares, para tener estadísticas más fehacientes frente a esta población y cómo también generar políticas públicas frente a eso. Y por tanto nosotros también creemos que ya es tiempo de pasar a un nuevo ciclo en lo que es la política de calle, con un enfoque de derechos, obviamente con una transformación en términos institucionales, con estrategia integral, no solo el sector público, sino que también agradecer acá a la presencia de las distintas ONG, porque esto es un trabajo mancomunado en donde el mundo de las ONG es muy importante y que tiene una interacción directa con las personas en situación de calle. En ese sentido, la corresponsabilidad público y privada es fundamental. Y principalmente también lo que tiene que ver con los objetivos estratégicos para prevenir y poder resolver las personas en situación de calle. Voy a saltar un poco la presentación y señalar un caso personal que me tocó en un centro día en Concepción, donde también las prácticas culturales en Chile han cambiado. Me tocó conversar con gente en situación de calle, en donde más de la mitad de las personas que estaban en ese centro tenían familiares, que tenían casa, tenían techo, y que lisa y llanamente no los acogían por carencias de habitabilidad, pero en unos casos porque podían permear la educación de los infantes de esa familia en cuestión. Y por tanto, desde ese punto de vista también ha habido un cambio cultural con respecto a las familias chilenas, en vez de acoger, sino que más bien y lo voy a decir con estas palabras, de expulsar a personas que puedan tener alguna dificultad, y ahí hay un tema también no menor que tenemos que hacernos cargo. Cuando yo señalaba que esto es un tema de Estado y no solo de un gobierno de turno, aquí es un pequeño esbozo de la trayectoria, la temática en personas en situación de calle, que se inicia en el 2005 con un primer gran catastro. Estamos hablando del 2006, un piloto del programa Calle, el 2009 el programa Emprendimiento en FOSIS. Para el 2011 se hace un segundo gran catastro y se crea la oficina de calle en el Ministerio Mideplan, actual Ministerio de Desarrollo Social. El 2012 se crea el programa Noche Digna. El 2013 el programa de calle en Seguridad y Oportunidades. Para el 2014 se hace el lanzamiento de la Política Nacional de Calle, las mesas temáticas. Y para el 2015 nosotros nos hemos dado cuenta de generar un gran impulso a la política de calle que va a trascender lo que es el gobierno de turno, sino que estamos hablando de una política para 10 años plazo, 2015-2025, que se inicia con el tercer catastro para el próximo año, el 2016. En ese sentido, bueno, voy a saltar un poco esta página de hitos de fortalecimiento, en donde se ha trabajado lo que tiene que ver con el lanzamiento de la política de calle para el 2014, el gobierno pasado, que nosotros la recogimos, nos hicimos cargo de aquello, entendiendo que esto es una política de Estado, no solo de gobierno. Generamos las mesas temáticas. En diciembre del 2014 hicimos un gran seminario en personas en situación de calle para
conformar obviamente un equipo de política de calle dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Se han generado asambleas participativas a nivel nacional entre junio y noviembre. Cuando hablamos de asambleas participativas estamos hablando que en todas las regiones del país hemos invitado a personas en situación de calle a que den su parecer no solo de los dispositivos de los centros de día y noche de las personas en situación de calle, sino que también entender sus dinámicas y cómo ellos dan su opinión frente a la construcción de una política pública de calle. Y en el 27 y el 27 de agosto y 26 de octubre se generaron las mesas intersectoriales. Y por tanto quiero pasar al gran desafío, y por eso lo digo, no de gobierno, un desafío de Estado que tiene que ver con el lanzamiento que hicimos de este año de la Política Nacional de Calle para los años 2015-2025. En ese sentido nosotros estamos trabajando en conjunto con el intersector y por sobre todo con el mundo de las ONG para principalmente generar una estrategia intersectorial y público-privada que permita permear estos indicadores, porque aquí se está dando un tema bastante complejo. Estamos hablando que para el año 2011 teníamos más de 12.000 personas en situación de calle y ya nosotros estimamos, y lo vamos a refrendar para el año 2016, que las personas en situación de calle en vez de disminuir, están aumentando en Chile. Siendo que el ingreso per cápita en Chile va creciendo, pero las personas en situación de calle están aumentando. Y en ese sentido hay que hacerse cargo de aquello, ya sea por flujos migratorios, pero también por otras variables, ya sea alcoholismo, drogodependencia, etcétera, o simplemente falta acceso a la vivienda. Y en ese sentido el propósito de la Política Nacional de Calle tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con visibilizar el tema, y es por eso quiero agradecer a esta comisión que se haya dado el tiempo y haya puesto el punto en la necesidad de revalorizar y poner en el tapete público a más de estas 12.000 personas que están invisibles, pero que invisible lo que es estadísticamente, pero que uno ve cotidianamente cuando uno se desplaza por nuestras distintas ciudades. Y aquí para el 2015-2025 nosotros nos planteamos desafíos de largo alcance o metas movilizadoras, que tiene que ver con los horizontes y los desafíos que nos planteamos frente a una política de calle, pero que no caiga en un asistencialismo donde pasamos de la discusión presupuestaria de un año a otro, decir, mira, tenemos 10 cupos, 10 camas, voy a poner un ejemplo burdo, y que el otro lo queremos pasar a 12, a 15, a 20. Eso no nos resuelve la problemática. Lo que nosotros queremos plantear es, principalmente, hay cosas que de ética debemos hacernos cargo, dado el estado de desarrollo del país, que para aquí a 10 años ningún niño o niña o adolescente viva en situación de calle. Y si nosotros planteamos una política a 10 años focalizada de manera inteligente y sensata, sí podemos cumplir este objetivo, porque estamos hablando que en términos de niños y niñas no son más de 700 personas según el último catastro. Que ningún adulto mayor viva en situación de calle, como algo taxativo. Que toda persona en situación de calle que presente una discapacidad cuente con alguna alternativa de alojamiento y servicio especializado. Que principalmente que las personas que egresen de una institución cuenten con alternativas de alojamiento o acomodación. Y obviamente de aquí a 10 años disminuir por lo menos a un 50% el número de personas en situación de calle. Ustedes se preguntarán, bueno, a lo mejor mucho idealismo, mucha utopía, pero cuando uno ve las cifras y ve el nivel de desarrollo de la sociedad chilena, estamos hablando de no más de 14.000 compatriotas. Estamos hablando no más de 800 niños y niñas. Y desde ese punto de vista, plantearse una estrategia adecuada de política pública de mediano o largo alcance, la verdad que es totalmente realizable, alcanzable, y por eso que nosotros lo planteamos no como un objetivo central del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sino que por el contrario, un objetivo central que queremos iniciar y que queremos que los gobiernos futuros también se hagan cargo de esta política. Y en ese sentido, como sabemos que no solo el Estado debe hacerse cargo de esta política, la puede dirigenciar, etcétera, pero es necesario el acompañamiento del intersector y del mundo de la sociedad civil, es que se constituyó una mesa intersectorial, de los cuales ustedes nos han invitado, en donde lo integran 22 instituciones, que ya han sesionado 2 veces y que están trabajando en la generación de los grandes objetivos y lineamientos de esta política a 10 años, pero también un objetivo no menor que tiene que ver cómo nos involucramos en la realización de este catastro para el próximo año.
porque no solo se trata de tener los recursos para hacer el catastro, generar, poder llegar a las personas, a las caletas, un sinfín de cosas requiere de una dinámica y de una logística sin parangón en donde el Estado por sí solo no podría hacerlo si es que no tiene la complicidad y el apoyo de no solo el intersector, sino que también de la sociedad civil organizada que trabaja en esta temática. Y los objetivos de la mesa, la verdad que son bastante amplios, pero muy profundos, es decir, darse cuenta de los contenidos de la política pública asociada a las personas en situación de calle, generar una validación de la definición de las personas en situación de calle en Chile, generar compromisos sectoriales e institucionales, por eso está el SENDA, el MinSal, el Ministerio de la Vivienda y otros actores del Estado. Y esta mesa público-privada, asociada a la mesa intersectorial de personas en situación de calle, se desagrega en 3 grandes áreas que hemos definido. El tema de niños, niñas y adolescentes y el tema de adultos mayores y mesa de estudio. ¿Por qué lo hemos desagregado así? Como tenemos metas movilizadoras que son que ningún niño y niña de aquí a 10 años, ojalá pueda ser antes, esté en situación de calle, que ningún adulto y adulto mayor esté en situación de calle, obviamente requerimos una estrategia, una definición de una política que no solo involucre recursos fiscales asociados a la discusión presupuestaria año a año, sino que también estas metas movilizadoras que nos interpreten también cómo podemos hacer cuerpo presente con el intersector de hacerse cargo de ir mejorando año a año lo que es la política nacional de calle. Y la mesa de estudio es porque efectivamente el desafío de hacer el catastro para el 2016 va a generar insumos que nos va a lo mejor señalar de que lo que hemos planteado en términos teóricos ahora no va en la senda correcta o en algunos casos va en una senda muy correcta y necesitamos profundizar para que efectivamente las metas movilizadoras puedan llegar a buen puerto. Y en ese sentido los objetivos de la mesa lo quiero definir en 3 grandes hitos. Uno obviamente tiene que ver con consensuar la definición de personas en situación de calle, es decir, elaborar definiciones que abarquen desde lo que es el riesgo de calle, las personas la situación de calle, la interrupción reciente de calle. Cuando nosotros hemos realizado algunos focus group nos damos cuenta, y en estas mesas y asambleas, de que hay personas que entran y salen en las caracterizaciones asociadas a personas en situación de calle, y eso requiere también hacer un análisis y un estudio de cómo podemos, en definitiva, evitar que esa persona pueda volver a la calle. El hito 2, que tiene que ver con validar indicadores de acuerdo y eje, que está asociado a la prevención, a la protección y a la promoción principalmente. Y el hito 3, que es validar las fuentes de información. Aquí vamos a tener el registro social de hogares, que está mal escrito acá, el catastro, obviamente, personas en situación de calle, las estadísticas administrativas y sectoriales del Ministerio de Desarrollo Social y obviamente la elaboración de estudios y encuestas. Y nuestro gran hito para el 2016, más allá de seguir trabajando con la mesa intersectorial, tiene que ver con el desafío del 2016, que es el gran catastro en personas en situación de calle. Y lo vuelvo a recalcar, los recursos, por lo menos la comisión mixta ya nos aprobó la partida del Ministerio de Desarrollo Social, los recursos estarían disponibles para el próximo. Exacto. Por eso digo la comisión mixta y no la sala, pero espero que esta comisión nos ayude a que esa partida se apruebe con fuerza. Y señalar que, independiente de los recursos, el desafío de generar un catastro cabal, pormenorizado a personas en situación de calle requiere de una complejidad metodológica no menor. De hecho, ya estamos trabajando cómo enfocamos el catastro para el año 2016. Y también nos queremos hacer cargo de las cosas positivas que se han hecho. El 2011 se hizo muy buen catastro y se generó una buena metodología y estamos recogiendo aquello que se hizo, perfeccionándolo obviamente, para que podamos tener buenos resultados para el 2016. En este sentido hay 2 etapas, lo que es el catastro, la magnitud y los estudios de caracterización para ver la profundidad del fenómeno de personas en situación de calle. Estamos hablando mínimo de 200 comunas con más de 20.000 habitantes. Estamos hablando que el periodo de ejecución, como yo dije, ya parte ahora en diciembre del 2015, con las mesas regionales van a ser en abril del 2016, y el catastro está planificado para el mes de agosto del 2016. ¿Por qué el mes de agosto y no otro? Principalmente hay una razón que tiene que ver con que el invierno es mucho más crudo y por tanto ahí podemos tener la radiografía asociada también a las inclemencias climáticas, en donde efectivamente podemos encontrar a las personas que tienen una complejidad
absoluta asociado a lo que es la vivencia en la calle. Y los estudios de caracterización a raíz de estos datos entre agosto y octubre del 2016. Esto va a requerir una gran masa de voluntarios para movilizarse frente a esto. Y en ese sentido estamos replicando experiencias pasadas. Estamos hablando de, nosotros estimamos de alrededor de 10.000 voluntarios que vamos a tener que desplazarlos y tenerlos a lo largo y ancho de todo el país. Para eso va a estar coordinándose con la sociedad civil, principalmente también el INJUB y la edición de organizaciones sociales. Así que para finalizar, agradecer esta instancia, ahora permitir el diálogo y agradecer de verdad. Yo creo que este es un tema que tenemos que visibilizarlo. Hay una política pública en marcha que recoge lo que se ha hecho el último tiempo, pero que ahora lo que hacemos como punto de inflexión es generar metas movilizadoras para que esto no sea una reproducción y que sea año a año mejorar cupos, camas, sino que por el contrario, que una cama menos significa porque hay una persona menos en situación de calle. Así que gracias, presidente. Gracias, secretario. Yo solo quiero aprovechar de excusar, porque ustedes ven que no hay tantos colegas en la comisión, pero estamos en la comisión mixta de presupuesto y en la comisión investigadora cabal. Hay varios parlamentarios que son miembros de la comisión de Hacienda, por lo tanto, la mixta de presupuesto, y otros que son parte de la comisión investigadora cabal, y por lo tanto eso hace un poquito más difícil la asistencia en estos momentos. No es porque no les interese efectivamente el tema. Yo quiero proponer como metodología, si les parece, que podamos escuchar al resto de las instituciones que quieren hacer algún planteamiento y que después podamos consultarle al subsecretario y a las organizaciones. Le ofrezco la palabra entonces, en primer término, a los representantes de la Corporación Programa Caleta Sur, don Cristian Solar. Perfecto, ni un problema. Fundación Gente de la Calle. Don Francisco Román. Le ofrezco la palabra. No hay problema. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas. Buenas tardes, Juan Eduardo Faúndez. Pero la exposición es del común, equipo. ¿no? Sí, es común, Es común de las es común, dos sí. organizaciones. Solo Perfecto. quería partir yo, ¿no? Parte Sí, usted, entonces. porque lo tenía organizado de esa manera. Me acompaña efectivamente Cristian Solar de Caleta Sur y Francisco Lago, coordinador de redes institucionales de la Fundación Gente de la Calle. Agradecemos que se nos reciba, agradecemos las gestiones del diputado Daniel Melo, que nos permitió llegar hasta acá. Tenemos una estructura de presentación, ¿sí? En primer lugar queremos hacer una pequeña presentación, una breve presentación de nuestras respectivas instituciones, de Corporación Caleta Sur y de Fundación Gente de la Calle, para luego tener, y en eso coincidimos con algunas cosas ya presentadas por el subsecretario respecto a la situación de calle. Podemos compartir también algunos datos duros respecto a la información que se entrega, y después quisiéramos presentar 3 grandes desafíos para una estrategia nacional de erradicación de la situación de calle, comprendido en este contexto general de extrema pobreza. Finalmente queremos exponer sobre la necesidad de crear dispositivos especializados y permanentes para cuidados posthospitalarios y de personas que padecen patología dual, la que realizaremos en conjunto con Cristian Solar. Finalmente, queremos también ver la posibilidad de compartir con ustedes la posibilidad de modificar un procedimiento de internación no voluntaria de personas que presentan un riesgo para sí mismo y para terceros, y en eso le voy a pedir a Francisco Lago que nos haga la presentación. Nuestra institución es la Fundación Gente de la Calle, es una institución solidaria con 21 años de historia, que trabaja específicamente con personas en situación de calle, y lo que nos interesa fundamentalmente es una atención integral de la persona, favoreciendo la dignidad, y para eso participamos de alianzas con entes públicos y privados, generando espacios de formación y reflexión de nuestra experiencia institucional. Por otra parte, Caleta Sur es un organismo no gubernamental que desde hace 20 años desarrolla experiencias comunitarias y socioeducativas con un enfoque de derecho, con niños, niñas, jóvenes y adultos en sectores poblacionales, particularmente en la zona sur de Santiago, en la perspectiva de favorecer acciones que aporten al mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad y exclusión en la que vive esta población, ¿sí? Están ahí nuestras respectivas páginas web, si acaso quisieran más antecedentes.
Compartir con ustedes que hay distintos espacios en la cual nos hemos coordinado y hecho trabajo en red con la sociedad civil. Una de ellas es la mesa temática de la sociedad civil para personas en situación de calle. Esto es una experiencia que viene desde el año anterior, en la cual la sociedad civil, distintas organizaciones, aproximadamente 12 organizaciones de la sociedad civil, hemos estado reflexionando sobre distintas problemáticas específicas que afectan a las personas en situación de calle. Esto está dentro de este espacio que ha generado la Cámara del Senado para las distintas mesas temáticas de la sociedad civil. También somos parte de la Red Calle, una organización histórica con casi 15 años, en la cual distintas organizaciones que trabajan con personas en situación de calle hemos venido colaborando y reflexionando y aportando y haciéndonos parte también de las distintas políticas para personas en situación de calle. Respecto a la situación de calle en Chile, si bien aquí el subsecretario nos ha entregado algunos antecedentes que los compartimos plenamente, son los siguientes. Uno, según la definición operacional que estaba contemplada en el segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, dice que serán consideradas personas en situación de calle aquellos que pernoctan en lugares públicos y privados sin contar con una infraestructura que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque ésta sea precaria. Se excluye estos grupos a quienes habitan en campamentos. Esta definición básicamente tiene un elemento, ¿sí?, que nos parece importante, que es la variable vivienda, ¿sí? Pero también en el tiempo y a partir de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que si bien es una variable a considerar, no es la fundamental. Hay otros elementos que hacen que las personas en situación de calle estén en esa condición. Considera también en esta definición, y aquí podemos conversar un poco más y profundizar, qué vamos a entender por personas en situación de calle, particularmente que un grupo bien significativo de ellos están siendo atendidas por entidades públicas y privadas y permanecen en forma muy prolongada en residencias o hospederías, sean estas solidarias o comerciales. Después hay una definición normativa, ¿sí?, que está definida en el artículo número 3, el artículo 3, número 9 del decreto 29 del Ministerio de Desarrollo Social de 2013, en el reglamento de la ley 20.595, que crea el ingreso ético familiar y establece bonos y transferencias condicionadas para familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer. Esto dice que personas en situación de calle son personas y o familias que carecen de residencias fijas y que pernoctan en lugares públicos o privados, que no tienen las características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función. No incluye campamento. Aquí hay un elemento novedoso, ¿sí?, que incluye no solamente a los sujetos individuales, sino que a sus grupos familiares. También considera a aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle, cosa que es re difícil de considerar, de medir, ¿sí?, cómo vamos a reconocer esa trayectoria. Y eso hasta ahora solamente reconocido por un ejecutor del programa EGE. Estas personas pueden recibir alojamiento temporal y por periodo significativo provistos por instituciones que le brindan apoyo biopsicosocial. En el catastro que aquí se ha mencionado, del 2005 y del 2011, hay algunas cifras que nos parece que es interesante compartir. En el caso del catastro 2005, si vamos comparando con el catastro 2011, la edad promedio, si bien no son poblaciones exactamente comparables, hay una diferencia, ¿sí? En el catastro del 2005 la edad promedio fue de 47 años y en el catastro 2011 de 44 años. Hay una baja de esta variable edad. En relación al tiempo promedio de permanencia en calle, esta baja en el 2011 de 6,6 del 2005 a 5,8 en el 2011. En relación a población menor de 18 años, esta baja también de un 9,3 que encontramos en el catastro 2005 al 6,05 en el catastro 2011.
Los mayores de 60 años representaban un 25,6% en el catastro 2005 y el 16,62% en el catastro 2011. Aquí hay un tema interesante porque son casi 10 puntos de diferencia en esta variable de mayores de 60 años. O sea, tenemos una población aparentemente en el catastro 2011 mucho más joven. El problema del alcohol aparece, puede tener un problema más bien de metodología, con un problema que sube entre el catastro del 2005 de un 15% a un 41,5%. El consumo de droga tiende a ser más o menos estable, entre un 18,2% del 2005 y el 19,9% del 2011. Ahora, respecto a dónde duermen habitualmente, el 48,6% de las personas duermen en hospedería y residencia en el catastro del 2005 y el 43% aparece en el catastro del 2011. Un dato interesante para comparar, según el dato de la encuesta CACEN 2011, un 7,6% de la población del país tiene una o más discapacidad. Dicho porcentaje asciende al 56,4% en las personas en situación de calle. O sea, aquí hay un elemento, una variable, un componente muy importante que tenemos una población en calle con este elemento de la discapacidad. Respecto a lo que hemos estado conversando junto con otras organizaciones, nosotros, y coincidiendo en algunos aspectos con la nueva política que se ha presentado acá, que nos alegramos y saludamos los esfuerzos que se hacen, nosotros creemos que es posible apuntar a la erradicación de la situación de calle y por lo tanto aportar a la superación de la extrema pobreza. Y esto lo basamos básicamente porque creemos que la calle no es un lugar para vivir y creemos, por otra parte, que erradicar la situación de calle en Chile es una tarea impostergable. Miles de personas viven en calle en nuestras ciudades bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. Erradicar la situación de calle en Chile es un deber ético, una de las tareas pendientes desde el retorno a la democracia y la superación de la extrema pobreza, por atentar esta contra la dignidad inherente a la persona humana. También creemos que erradicar la situación de calle es posible, y en eso coincidimos, que se puede avanzar bastante respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Para eso se necesita una política intersectorial y la activa participación de los organismos de la sociedad civil, como lo hemos hecho hasta ahora, para que desarrollemos, ya que hemos desarrollado fuentes de importante conocimiento en la materia y algunas efectivas estrategias de promoción y protección. Y después, coincidiendo, ¿sí?, sin duda con lo que se ha planteado acá, que erradicar la situación de calle en Chile es un desafío de todos, donde tiene que concurrir el Estado, la sociedad civil, el empresariado, la universidad. Aquí hay un elemento que nos parece interesante de poner, que es respecto a poder diferenciar ciertas complejidades, ¿sí? Nosotros en el concepto de personas en situación de calle, donde se caracteriza a estas 12.500 personas que aparecen en el catastro de calle 2011 o que han sido más considerando el tiempo que ha pasado, consideramos que hay algunos grupos especialmente vulnerables y que a veces quedan invisibilizados con la definición del concepto calle que tenemos. Y para eso de eso nos referimos a los menores de 18 años. En el catastro del 2011 aparecen 742 menores de 18 años, que representan el 6,5% del total. Mayores de 60 años hay 2.038, que representan el 16,62%, y un grupo particular que es el que presenta discapacidad mental, con un total de 1.886 personas, que representan el 15,38%. Estos tres grupos, menores de 18, mayores de 60 y personas que presentan discapacidad mental, son 4.666 personas, que representan en porcentaje un 38,5%, ¿sí? Respecto a estos grupos, existen una serie de normas jurídicas que garantizan tanto la obligación de protección y la exigibilidad del cumplimiento del deber de cuidado, o la responsabilidad institucional en aquellos casos en que no sea posible la revinculación familiar y se verifique el abandono. ¿Qué queremos decir? Que este es un grupo que requiere de una atención especial de parte del Estado y del resto de la sociedad. Nosotros, a partir de estos grupos que hemos diferenciado por su complejidad, proponemos una definición por negatividad. ¿Qué queremos decir con ello? Que solo pueden ser consideradas personas en situación de calle las que sean mayores de 18 años y menores de 60 años que no estén afectadas por una discapacidad mental invalidante.
¿Por qué? Porque creemos que toda aquella persona que tiene una discapacidad mental invalidante tiene un resguardo especial que debería resguardar sus cuidados personales y patrimoniales. Además, esos cuidados pueden ser exigibles por lazo de filiación, como el deber general del Estado de propender al bienestar común. En lo concreto estamos proponiendo 3 medidas de protección. Una es la intervención judicial en caso de abandono de adultos mayores, basado en el artículo 92, número 8 de la ley 19.868, que creó los tribunales de familia. La protección institucional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en concordancia con los artículos 19, número 1 y 20 de la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre del año 1989, y la modificación al procedimiento de internación no voluntaria de personas que representan un riesgo para sí mismas o para terceros afectados por una discapacidad mental, según el decreto 570 del año 2000 de MinSal. Frente a esta situación hemos estado proponiendo y venimos a solicitar el apoyo para que se implementen dispositivos de cuidado especializados y permanentes para 2 poblaciones en particular. La casa de cuidado posthospitalario, ¿sí? Creemos que se necesita contar con un dispositivo especializado y permanente en cada región para brindar cuidados posthospitalarios de baja y mediana complejidad para personas en situación de calle, egresadas de algún establecimiento de salud público, en atención a que hay un alto costo de hospitalización para estas personas, dado el valor cama que tienen los hospitales y las dificultades a veces extremas que existen para derivar por no haber oferta específica, lo que complejiza la labor de los servicios sociales, hospitales públicos y de las demás estamentos que intervienen directamente en atención a cuidado intrahospitalario. Los voy a dejar con Cristian Solar para que nos cuente también sobre la casa de cuidado para personas con patología dual. Buenas tardes, presidente, subsecretario, honorables. No sé si se me escucha bien. Bueno, otra cosa que parece importante dentro de esta temática tiene que ver con la casa de cuidado para personas con patologías duales. En eso era un dispositivo específico de cuidados de personas que padecen una patología mental agravada, tanto por el consumo problemático de drogas y alcohol, que representan un 7% del 7% según el catastro, personas que padecen un problema grave de salud mental, es decir, esquizofrenia. Un 41,5% padece de o reporta un problema de alcohol y un 19,9% con problemas de drogas. Existen ya, desde Senda, ya el subsecretario mostraba una cantidad de dispositivos desde Senda para poder paliar esta situación, pero son insuficientes aún, pensando que son 260 cupos a nivel nacional y que además no tienen justamente este perfil de la patología dual. La patología dual a grandes rasgos tiene que ver con una patología de salud mental grave, asociada además dos digamos, entidades clínicas que están pasando al mismo tiempo, que es un consumo de drogas de elevada data, digamos, y un problema de salud mental muy grave. Es decir, que cada uno de los dos va generando, tanto el consumo como el de alcohol y drogas, va generando un agravamiento constante en la dolencia de salud mental. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo que ha ido pasando durante todo este tiempo tiene que ver con que las personas en calle, al no tener un dispositivo específico ni residencial, terminan siendo criminalizadas, terminan siendo, el único dispositivo que puede atenderlas tiene que ver con dispositivos de penalidad. Hay una alta prevalencia, desde cifras de Senda, del 45% de personas que padecen estas dos enfermedades, es decir, la patología dual. También, por otro lado, hemos visto que hay dispositivos de Senda, como ya se mostraba, que son dispositivos de corte ambulatorio, de los que nosotros somos ejecutantes como Caleta Sur, pero estos dispositivos tampoco dan cuenta ni pueden generar un objetivo específico en la presentación de la patología dual. Creemos además que es necesario un requerimiento como este, ya que en la mayoría de los casos se van agravando, van rebotando de los servicios de salud de manera constante, y por otro lado además va generando una problemática donde los servicios de salud, digamos, de todas las demandas que tienen, no son capaces de acudir a la demanda de esta patología. Además, aquí mostramos que a pesar de los esfuerzos que tiene Senda durante todo este tiempo, del año 2007 hasta 2013, han ido aumentando todos los años, teniendo una cobertura casi total de todas las regiones, pero con 260 cupos a nivel nacional.
en patología, o sea, en consumo de drogas y alcohol, pero ningún caso de patología dual. De patología dual solamente existen cuatro dispositivos específicos que están en la región metropolitana solamente, y solamente uno residencial para todo Chile. Por lo tanto, nos parece insuficiente, nos parece que es necesario, a pesar de los esfuerzos de Senda, eso lo reconocemos, que puede haber un lugar específico para este tipo de patología, ya que el agravamiento es muy alto y la prevalencia de la muerte también es muy alta. Voy a dejar con usted a Francisco Lago, que nos va a plantear sobre la necesidad de modificar un actual procedimiento de internación no voluntaria para personas que representan un riesgo. Primero, Perfecto. eso, le quiero pedir que use el micrófono, por Bien, favor. voy a dejar con usted a Francisco Lago para que nos presente la necesidad de modificar el actual procedimiento de internación no voluntaria de personas que representan un riesgo para sí mismos y o para terceros. Buenas tardes, presidente. Chile entró al siglo XXI suscribiendo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por tanto quedó obligado frente a la comunidad internacional a generar mecanismos de protección y de resguardo frente a este grupo, reconocido por la legislación chilena en la Ley 20.422 como especialmente vulnerable. Dice el artículo 9 de la Ley 20.422 que las mujeres con discapacidad, los niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental son un grupo especialmente protegido. Esto ha obligado a reflexionar sobre la coherencia de la normativa asociada a personas con discapacidad, particularmente frente a una norma que regula un mecanismo de privación de libertad como es la internación no voluntaria de personas que padecen una discapacidad mental y que representan un peligro para sí mismo o para terceros. Me refiero al decreto 570 del Ministerio de Salud del año 2000, el que otorga facultades a una autoridad administrativa como el Ceremi de Salud para determinar la pertinencia de privar de libertad a una persona por concurrir estas circunstancias de peligrosidad. Esta normativa nos parece que colisiona no solo con la Convención Internacional, y en ese mismo sentido ha reflexionado la Cámara de Diputados en los distintos espacios de evaluación de la normativa, sino que además colisiona con garantías constitucionales de debido proceso y de otras que deben asegurar a cada persona que su libertad personal no sea perturbada arbitrariamente. Por tanto, desde un punto de vista formal, es necesario revisar el artículo 9, que es el que posibilita la internación administrativa. Esta norma fue modificada ya con la entrada en vigencia de la ley que otorga derecho a los pacientes, generándose un procedimiento particular para las hospitalizaciones no voluntarias, pero dejó incólume el procedimiento anterior a la hospitalización, que es el de internación y de traslado administrativo. La Fundación Gente de la Calle en los últimos 2 años ha asumido como curadora Bliten de enajenados mentales en un proceso penal cuando estos se encuentran en situación de calle o cuando las víctimas de los hechos de la investigación son familiares y que por tanto quedan inhabilitados para asumir la curaduría Bliten. Estos casos en su mayoría son casos de investigación llevados a cabo por el Ministerio Público por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar. Hoy en la mañana la Defensoría Penal Norte nos ha informado de 70 casos y la Defensoría Penal Sur de cerca de 20 casos de personas que padecen una enfermedad mental y que hoy día están siendo juzgados en sede criminal por considerarlo un peligro para sí mismo o para terceros. Ese juicio de reproche establece que estas personas sean provisoriamente internadas en un establecimiento de salud mental mientras se lleva a cabo la evaluación. Esta situación particular lo que ha generado es que las familias, toda vez que no cuentan con un mecanismo de resolución de conflictos que se anticipe a la lesión de bienes jurídicamente protegidos, ha terminado criminalizando la patología mental. Y hoy día una persona que debería ser sujeto de protección está siendo sujeto de reproche en sede criminal. Para poder compatibilizar las obligaciones del Estado chileno con la comunidad internacional suscrita en la Convención y para poder asegurar en una lógica de protección a las personas que padecen una capacidad mental, pero que requieren de resguardos institucionales por representar un peligro para sí mismo o para representar un riesgo para terceras personas, nosotros queremos solicitar, y agradecemos al diputado Daniel Melo que nos ha permitido desarrollar un anteproyecto en esta materia, la modificación al actual régimen de internación no voluntaria administrativa de personas que padecen enfermedades o trastornos mentales por representar un peligro para sí mismo o para tercero, sustituyéndose por un procedimiento especial en sede de familia que faculte a los jueces de familia a
autorizar o no la internación. Pero al mismo tiempo, y esta es una de las grandes dificultades de recurrir hoy día a la sede administrativa, es decir, gestionar frente al Ceremi de Salud la internación no voluntaria. Tiene plazo acotado, 72 horas, que pueden ser prorrogables, pero al cabo de las cuales, una vez terminada la evaluación, la persona es dada de alta a un entorno familiar. Lo que está ocurriendo es que como las familias son víctimas de hechos que constituyen en términos generales violencia intrafamiliar, las familias no recurren a la sede administrativa porque después tienen que hacerse cargo. De eso que no se están haciendo cargo las familias y de esos de los que no se pueden hacer cargo las instituciones que trabajan con personas en situación de calle, porque como ha señalado el subsecretario, tenemos todavía un esfuerzo que hacer en la materia, son las personas que representan casi el 2000 de las que encontramos hoy día en las calles y que han sido catastradas. Un número importante de las personas que hoy día se encuentran en situación de calle padecen una patología mental. Por tanto, la sustitución por un procedimiento en sede familiar no solo garantiza la legalidad de la privación de libertad, sino que además asegura medidas de protección respecto a estas personas, tales como asegurar los cuidados personales, tales como asegurar los cuidados patrimoniales. El Código Sanitario establece que el curador de bienes de una persona hospitalizada es el director del establecimiento de salud. Cuando en los años 50 teníamos 20 o 30 atenciones en los hospitales psiquiátricos, con un tiempo de permanencia que era de 20 o 30 años, era medianamente razonable que el director del hospital se hiciera cargo de los bienes de personas que iban a estar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico y que en general no poseían nada. Pero hoy día, cuando el número de atenciones diarias en los hospitales y el tiempo de permanencia es mínimo, entonces ya no es razonable que el director tenga la facultad de administrar los bienes de las personas que están ingresadas en su establecimiento. Así que lo que esperamos es que en este procedimiento en sede de familia se asegure también que el juez que autorice la internación voluntaria, que determine a quién corresponden los cuidados personales, determine también a quién corresponden los cuidados de bienes de las personas afectadas por una discapacidad mental. Pero además, y en esto creemos que es necesario avanzar, queremos que se genere una figura que equipare la situación de las personas con discapacidad mental, que representan un peligro para sí mismo o para terceros, a una figura novedosa, aunque compleja ciertamente, que se creó en la ley de los tribunales de familia, que es la del abandono. El artículo 92, número 8 de la ley 19.968 creó la figura del abandono respecto a los adultos mayores, estableciendo que cuando un adulto mayor se encontrase en situación de desamparo, el juez de familia estaba facultado para decretar su internación en un establecimiento de larga estadía de lo reconocido por el Estado. Esperamos que en la materia referida a personas con discapacidad mental, cuando se configure la situación de abandono, es decir, cuando no puedan reconstruirse vínculos familiares ni resguardos institucionales que aseguren sus cuidados personales, entonces que el juez pueda decretar que esta persona sea internada en un establecimiento de larga estadía de los que reconoce el Estado con el nombre de hogares protegidos u otros similares. Para cerrar respecto a esta materia, hemos dado un paso importante desde la dictación del Código Penal en 1875, que establecía las figuras penales de vagancia y mendicidad, derogada a mediados de la década de los 90, con la consiguiente descriminalización de lo que hemos conocido a lo largo de nuestra infancia como el viejo del saco, que hemos dado importantes pasos en materia de superación de la pobreza desde el retorno a la democracia, pero que aún tenemos tareas pendientes. Y entre ellas una es asumir que el Estado tiene una obligación general de protección de los habitantes de la República y que en la materia hemos tenido en 2 o 3 oportunidades esfuerzos inconclusos de elaboración de política pública que finalmente terminan prolongando los esfuerzos de construcción de una política pública y da cuenta en algún sentido de cómo finalmente ha sido la sociedad civil quien ha tenido que hacerse cargo en gran parte de este déficit de parte del Estado. Esperamos que en materia de la Casa de Cuidados Posthospitalarios, ustedes están conociendo del presupuesto nacional en materia de salud y saben los costos que tienen que asumir los hospitales. Y permítanme decirles, y esto lo hemos trabajado con todos los hospitales públicos de la región metropolitana, los hospitales, su principal problema no son las personas que duermen en las puertas de los hospitales. El principal problema de los hospitales públicos de Santiago no son las personas que han hecho de la entrada del hospital el lugar donde se satisfacen sus necesidades básicas. El problema de los hospitales es cuando esa persona ingresa como paciente al hospital, porque no tienen cómo ser dadas de alta.
lo que encarece gravemente los costos de hospitalización con los costos de levantar una cama, lo que los hospitales llaman las camas calientes, y finalmente implica una vulneración grave de los derechos de las personas y una reiteración y una cronicidad mayor en el estado general de salud de estas personas, porque terminan haciendo el alta posthospitalaria en calle. Y finalmente solicitamos que puedan considerar a través de un proyecto de acuerdo, solicitar al Ejecutivo que tenga en consideración en la elaboración de la nueva política pública un dispositivo especializado para personas que padecen patologías duales. El Hospital Jorvid hoy día señala que no tiene camas para atenciones de mediana estadía, pero tenemos camas aseguradas en la unidad de sobreseídos para personas que son sujetos de una medida de seguridad de 5 años, 10 años o de 3 años y un día mínimo cuando se configura el desacato. Cuestión que se está discutiendo hoy día fuertemente en los tribunales penales, cómo usted imputa por desacato a una persona afectada a una enfermedad mental que es inimputable por haber desobedecido una medida cautelar. Y que hemos pasado de una medida de sanción por un hecho constitutivo de lesiones menos graves de 60 días a un delito de 3 años y un día en internación forzosa en una instancia de medida de seguridad. Y ahí sí tenemos camas. Ahí tenemos camas 10 años. Pero cuando necesitamos una cama ambulatoria para un diagnóstico, para un tratamiento y para el espacio de revinculación, entonces no tenemos oferta. Así que esperamos contar con el apoyo de la Comisión, tanto para que a través de estos proyectos de acuerdo se solicite al Ejecutivo considerar una casa de cuidados posthospitalarios para personas en situación de calle, un dispositivo para personas que padecen patología dual y finalmente que tengan a bien acoger esta iniciativa de modificar el actual régimen de internación administrativa no voluntaria, sustituyéndolo por un procedimiento especial en tribunales de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco la presentación y le ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Melo. Diputado Melo, que aprovechando que tenemos quórum ahora, pudiera usted proponer, digamos, los acuerdos que nos han sugerido, que nos parecen algunos bastante interesantes, a la comisión para poder adoptar esos acuerdos mientras tenemos el quórum suficiente, ya que por las razones que hemos explicado no están todos los diputados en la comisión. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es agradecer al subsecretario, saludarlo, a don Juan Eduardo Fagundes, a las fundaciones que nos acompañan, Caleta Sur, Fundación Gente de la Calle. Esta es una temática que efectivamente ha estado bien invisibilizada en la opinión pública. Y por eso cuando yo tuve la oportunidad de reunirme ya hace un par de meses atrás con las dos fundaciones, y al ver los datos que acá con mucha claridad se han expuesto, yo le sugerí a la comisión que pudiéramos tener la posibilidad de tener esta comisión el día de hoy. Además se dio en un contexto de la creación de esta mesa intersectorial, que además da cuenta de la política que está implementando nuestro gobierno en esta materia, y como bien dicho su secretario, implica una política que efectivamente debe ser una política de Estado, ¿ya? Y que no debe por qué agotarse en un gobierno determinado. Y por eso yo creo que saludamos primero la voluntad política que tiene el Ejecutivo en esta materia, de poder, en definitiva, dar cuenta de esta realidad. Porque efectivamente cuando uno mira los datos y desde un punto de vista cuantitativo piensa en las 12.000, 14.000 personas, uno dice, bueno, no es tanta gente. Pero detrás de eso hay una complejidad bien importante. Bien lo decían las fundaciones a propósito de las distintas convenciones que ha suscrito el Estado de Chile. Y yo entiendo ahí que además en la definición propia que plantea el subsecretario a propósito de qué es lo que se va a entender el Estado por personas en situación de calle, debían estar incorporadas estas visiones entre personas mayores en estado de situación de calle, los niños, en este caso niños y niñas, las personas con algún tipo de discapacidad mental. Y ahí creo yo que también va a estar el centro de la discusión en términos de cómo el Estado va en definitiva a abordar esta política pública. Y es por eso que yo quiero saludar, bueno, a ambas presentaciones, porque creo que en el fondo no son contradictorias, sino que
cada una de las presentaciones son complementarias, ¿ya? Efectivamente, como las fundaciones están en la calle trabajando cotidianamente, recogiendo en esa experiencia la problemática cotidiana, creo que las propuestas que nos ha hecho la Fundación en materia de llevar adelante algunos proyectos de acuerdo o de resolución para solicitar al Ejecutivo, primero, que pueda implementar estas casas de cuidado posthospitalario, creo que sin duda, además desde el punto de vista de cómo bien usa los recursos del Estado, ¿ya? Porque cuando uno mira cuánto es el valor cama en un hospital versus cuánto saldría esta misma persona por atenderla en esta situación, creo que incluso hasta desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, puede ser una respuesta muy concreta desde el punto de vista del Estado, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que planteaba con mucha claridad también las fundaciones, que podamos, presidente, tomar el acuerdo de una vez que se presenta este proyecto de régimen para cambiar el régimen de internación no voluntaria, pues yo entiendo que además está bien avanzado el proyecto. Yo recién conversaba con la diputada Hernando, que también está trabajando un proyecto similar y de esas características, que pudiéramos establecer ese diálogo para, ojalá, en el transcurso de las semanas, poder, como comisión, terminar la redacción y poder firmar este proyecto de ley. Y lo segundo es la creación de este dispositivo para enfrentar las problemáticas que hay de salud mental, como lo denominaste, de las patologías duales, ¿ya? Que son cosas bien sentidas, ¿ya? Yo contaré a la comisión, tuvimos una audiencia con el ministro de Desarrollo Social hace un mes atrás, un poco más. Él está en conocimiento de esto. Nosotros le comentamos que íbamos a solicitar esta reunión a la comisión y tuvo a bien, bueno, a tener en consideración estas propuestas. Así que yo creo que en el fondo es como nosotros también vamos sensibilizando al Parlamento de esta situación, pero también a los distintos organismos públicos y a las fundaciones. Creo que es una tarea de todos. Yo no sé si pudiéramos tomar ese acuerdo, presidente. No me queda tan claro cuál es el acuerdo que estás proponiendo, porque... Sí, de que pudiéramos, en el caso del proyecto de ley... Pero veámoslo primero, no podemos, después si presentemos el proyecto, que lo vamos a presentar. Después yo no tengo ningún problema en el uso de mis facultades de ponerlo en tabla para que lo empecemos a discutir de inmediato, no tengo ningún problema. Ok, y en el caso de los proyectos de resolución, yo me imagino que las fundaciones, si tuvieran a bien a poder trabajar y poder traerlo acá a la comisión para que lo pudiéramos revisar. Me parece. Porque en el fondo eso es lo que está pidiendo la comisión, ¿ya? Sí. Más que oficiar, más que la comisión oficie algún servicio público, un tema determinado. Pero, perfecto. Pero quizás, presidente, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, diputada Hernando. Si le... acordamos lo que se ha señalado acá por el diputado Melo. Quisiera referirme a algo que dentro de la exposición última que se hizo se mencionó y que tiene que ver con cómo algunos dispositivos que son escasos siempre y en algunas regiones más que en otras privilegian a veces el aumentar el cupo de camas o de ese tipo de asistencia respecto de otras que a veces son necesarias también, porque no voy a decir más necesarias, pero yo en mi experiencia me he encontrado muchísimas veces con que los programas que se implementan desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se implementan a veces en coordinación o en convenio con las municipalidades o con diferentes organismos, lo que hacen es establecer subsidios per capitado, y lo que pagan es finalmente el día cama, el día hospitalización, y todas las prestaciones se cancelan en la medida que están asociadas a eso. Pero no se privilegia otro tipo de atenciones que son ambulatorias. Entonces, a mí me parece que hay una cantidad de instituciones que se ven como obligadas un poco para financiarse, a ampliar estos cupos, pero privilegiando solamente el tener una cama, un habitáculo para asistir a alguien en la noche, y queda desprovisto de la atención complementaria que han mencionado los dirigentes de las agrupaciones.
Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Sabaj. En realidad, agradecer las exposiciones sobre un tema que, como se ha dicho aquí, es un imperativo ético del Estado de Chile poder asumir a estas personas que viven en situación de calle y preguntar desde mi ignorancia, digamos, si existe algún programa en el Estado. Yo entiendo que algo se hizo en el pasado para poder acoger a las personas en situación de calle y si existen por parte del Estado algún incentivo, alguna promoción de que organizaciones privadas, ¿no es cierto?, se puedan también hacer cargo de estas personas. Yo sé que hay organizaciones como el Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, que reciben a las personas gratuitamente, pero también no pudiéramos crear una institucionalidad, unos hogares que puedan promover los privados, en que se hagan cargo con alguna subvención por parte del Estado para acoger a estas personas en situación de calle. Eso quisiera consultar. Gracias, diputado. Yo también quisiera hacer algunas consultas. Yo creo que aquí es típico caso en que en general la oferta pública no llega, ¿ah? Donde es muy difícil. Puede haber una oferta pública para resolver muchos de los problemas, pero no llega, ¿ah? No llega porque hay un conjunto de barreras, hay un conjunto de situaciones probablemente de base, que muchas veces son ciertas patologías, sean psiquiátricas, sea el alcoholismo, drogadicción, etcétera, que hacen que estas personas estén totalmente desvinculadas muchas veces, no solo de sus familias, sino que además del Estado, ¿ah? Y eso genera una dificultad adicional para que cualquier política pública pueda realmente tener el impacto. Entonces, claro, lo que se ha hecho con el catastro y con los esfuerzos es poder lograr que la política pública vaya a estas personas, ¿ya? Con los distintos programas que tiene hoy día el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, hay dos cosas que son bien importantes. Primero, que el tema de poder ir generando no solo programas del Ministerio de Desarrollo Social, sino que ir incorporando esto de manera más transversal en la oferta pública, ¿ya? Y con una metodología que permita llegar a ello en materia de salud, en materia de rehabilitación, en materia de, no sé, de ver cómo esto se aborda de una lógica más transversal dentro del Estado, ¿ya? Eso es lo primero. Y eso lo digo en el rol de coordinación que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? O sea, así como, por ejemplo, existe un programa, una línea de campamento para una línea de campamento en materia de vivienda, claro, a lo mejor esto no podría haber una línea especial, digamos, distinta para poder ir resolviendo a lo mejor, y hay una línea para los adultos mayores, etcétera, para poder ir resolviendo a lo mejor los problemas de vivienda, cuando las hay una línea especial para las personas en situación de calle, con requisitos, con forma de postulación totalmente distinto, una oferta pública distinta. Y lo otro que me parece muy importante, yo no me voy a pronunciar respecto de los puntos específicos, pero claramente aquí la sociedad civil tiene un rol fundamental, tiene una experiencia distinta, tiene una lógica, una metodología, tiene un vínculo de confianza distinto. Muchas veces es un problema también de confianza importante y muchas de estas personas tienen una desconfianza importante en el Estado también. Entonces, probablemente con organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando desde más tiempo, se generan estos vínculos de confianza y por lo tanto se pueden servir de puente para poder ir sacando a las personas de situación de calle de donde están en la medida de lo posible. Entonces, me parece interesante lo que propone el diputado Sabaj, ¿ah? Así como no tenemos una especie de ley de subvenciones, ¿ya? Para que se trabaje en las distintas cuestiones que tienen que ver desde las situaciones de salud, las situaciones de casas de acogida, digamos, de alimentación, de garantizar ciertas cuestiones mínimas y ver cómo en lo posible, ¿no es cierto?, las personas que pueden ir saliendo de esa situación y cumpliendo las metas ambiciosas, me parece bien, estas metas movilizadoras que plantea la sociedad me parece bien, porque creo que, o si no, tensionamos a la política pública, si nos ponemos metas que vamos a cumplir sí o sí, que es una tentación. Por favor, secretario. Oye, que si no tensionamos la política pública, ¿ya? Y creo que me parece muy bien, pero estoy convencido que para poder lograr esas metas es fundamental que exista una articulación muy fuerte con la sociedad civil, ¿ya? Y me gustaría saber cómo están. Creo que hay algunas discrepancias desde el punto de vista incluso conceptual, ¿no es cierto? Desde ahí hacia adelante hay varias cosas en las que se está de acuerdo, pero hay algunas discrepancias que es bueno a
a lo mejor ir trabajando en conjunto. Y lo otro es que me parece, y esta es la última, vamos a ver una pregunta, que desafortunadamente no tenemos las copias de las presentaciones. ¿Ya? Sí, pero llegaron algunos nomás a los regalones. No. ¿Ven? Por eso que cuando la de 6 dice que no se siente bien tratada la nueva mayoría, bueno, nos pasan ni las presentaciones. Bueno. No, mentira. El acorralamiento, creo. No, pero cuando nos dice, por ejemplo, respecto del nuevo catastro, ¿ya? En alguna parte respecto al nuevo catastro que nos señala es que tiene el catastro y el estudio de caracterización, de la magnitud de la profundización. O sea, yo quisiera saber si este estudio de caracterización se había hecho antes o no. ¿Ya? ¿Sí? Sí, perfecto. Y porque eso es súper importante, porque evidentemente que no solo tengo que saber cuántos son, quiénes son, dónde están, sino que también un análisis mucho más cualitativo, mucho más profundo, que nos permite tener políticas públicas más adecuadas. Eso. Le ofrezco la palabra al subsecretario primero. Como algo que puede contribuir al trabajo futuro de la Comisión en esta materia, en Antofagasta desde hace aproximadamente 2 años se está desarrollando un programa que tiene que ver con el molde de Antofagasta. Partió porque había mucha gente en situación de calle que estaban en los jardines y eso provocaba mucho reclamo de la ciudadanía y ellos empezaron a trabajar, o sea, el encargado de responsabilidad social empresarial del mall empezó a trabajar con esta gente en situación de calle, la mayoría por temas de droga. Y ya hay varios que han logrado varios meses, 4 o 6 meses de abstinencia y han estado en condiciones de reincorporarse, reinsertarse a lo laboral, etcétera. Sin embargo, una de las dificultades principales que tienen es la coordinación con el sector privado, por ejemplo, para las diferentes oportunidades de trabajo que necesitan, pues si no vuelven, recaen. Así es que pongo a disposición esa experiencia que pudiera ser enriquecedora. Eso. Melo, tiene la palabra, gracias, diputada Hernando. Gracias, presidente. Solo para excusarme, tengo que viajar a Santiago. Agradecer al subsecretario, a todo su equipo, bueno, y a las fundaciones. Más que nada eso. Gracias, diputado Melo, por su iniciativa. Señor subsecretario, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, bueno, señalar que la Red Calle es parte de estas 22 instituciones que son parte de la mesa intersectorial. Entendemos que la construcción de una política de calle, la superación de personas en situación de calle requiere no solo de los esfuerzos del Estado, sino que también de la sociedad civil organizada en esta materia. Recalcar el desafío del 2016 que está asociado al catastro, que nosotros queremos recoger también lo que se ha hecho bien en el pasado y en ese sentido estamos replicando metodologías del 2011 y estamos replicando también lo que tiene que ver con los productos que puedan entregarse para que también podamos tener una comparación efectiva y adecuada entre 2011 y 2016. Y dado que somos un equipo y hemos estado trabajando intensamente en los últimos meses asociados a esta política nacional de calle, quiero ofrecer la palabra a Valentina para que se refiera efectivamente a lo que usted señala, señor presidente, con respecto a los dispositivos y cuáles son los programas en la actualidad que estamos llevando a cabo en esta materia. Gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra la señorita. Muchas gracias. Sobre la consulta específica de los programas, ¿se escucha? Sobre la pregunta específica de los programas, señalar que, y tal como fue presentado por el subsecretario, desde el año 2005 el Ministerio de Desarrollo Social lleva a cabo el programa Calle, desde el 2006, disculpe, en un piloto, y ya desde el 2007 en el marco del sistema de protección de Chile Solidario. ¿Ya? Desde ese año en adelante se han ido incorporando otras nuevas instituciones como el FOSI, como Senda, y hoy día actualmente bajo la ley del subsistema de seguridad y oportunidades el programa Calle atiende a 2.200 personas en situación de calle. Esas son coberturas anuales
y son 2.000 adultos y 200 niños, que también es una iniciativa inédita que comenzó el Ministerio de Desarrollo Social trabajando a partir del año 2012. Ya ese programa tiene actualmente este año un presupuesto de 1.800 millones. 1.800 millones y fracción. ¿Ya? El programa Noche Digna, por otro lado, tiene dos componentes fundamentales que dicen relación con el plan de invierno, que tiene los dispositivos que están también señalados acá en la lámina. Está el plan de invierno, tenemos los albergues, tenemos los sobrecupos, las rutas calle, tenemos este año 3 rutas médicas en las 3 regiones principales, tenemos un sapo de invierno y una cobertura diaria del plan de invierno de 3.700 personas. ¿Ya? Y por otro lado, un componente importante del programa Noche Digna son los centros temporales para la superación, que tiene 4 tipos, dentro de ellas las hospederías, las residencias, las casas compartidas y los centros de día. Actualmente ese programa, o ese componente mejor dicho, tiene una cobertura de 928 personas diarias y se encuentra hoy día en 11 regiones del país. El presupuesto de ese es de 6.000 millones para el año 2015. No, lo que se hace es una licitación que se llama a organismos de la sociedad civil, que hoy día actualmente el 90% son de la sociedad civil, ONG, que ejecutan estos programas, y más o menos un 10% que son municipios. Tenemos ahí nosotros también un desafío de incorporar a los municipios en la ejecución, pero la mayor parte de ejecución de estos 2 programas que lleva a cabo el Estado son desde la sociedad civil. Evidentemente una cobertura... Es una cobertura modesta, pero que es modesta, sí. institucionalizarla y El programa fortalecerla. Calle, según los cálculos que nosotros tenemos, está respondiendo hoy día alrededor del 20% solamente de las personas en situación de calle, de acuerdo al catastro que tenemos del 2011. Y el programa Noche Digna, fundamentalmente a través del plan de invierno, que tiene una cobertura un poco mayor, está respondiendo al 37%. Sabemos que son cifras que todavía nos queda mucho para avanzar, pero eso es lo que hoy día... Sí. No, pero además la focalización del plan de invierno, me imagino que están solamente algunas comunas, ¿no? En todas las con más de 20.000 habitantes, porque esa fue la cifra que vi, 20.000 habitantes. Lo de 20.000 habitantes es para el catastro. Para el catastro. El catastro se realiza... ¿Y el plan de invierno en qué comunas fundamentalmente? ¿En cuántas comunas se hace? Y además, ¿cuántos son plan de invierno y cuáles son no plan de invierno? Porque 37% incluido el plan de invierno. Si sacamos el plan de invierno de ahí, ¿cuánto es Noche Digna? Noche Digna debe andar por ahí por el programa Calle. No, pero sacando el plan de invierno. ¿Qué porcentaje? Como más o menos un 20%. 20%. Sí, pues ahí baja, porque en el fondo la cobertura del plan de invierno, como son coberturas diarias, son personas en el fondo que van utilizando varios días o pocos días, digamos, los dispositivos. Los datos que tenemos del plan de invierno del año pasado habla de 18.000 RUT distintos, aproximadamente. ¿Tú querías aportar sobre las comunas? Sí, le pediría que se presentara para que quede constancia en el audio. Su nombre y su cargo. Buenas tardes, mi nombre es Ivánisa Celit, encargada del componente Plan de Invierno del Ministerio de Desarrollo Social. Yo solamente quería complementar algunas cifras que entregó Valentina Sepúlveda respecto del programa Noche Digna. El programa Noche Digna, a diferencia del programa Calle, es el programa que entrega el techo para las personas en situación de calle. El programa Calle brinda principalmente acompañamiento psicosocial, pero el programa Noche Digna en sus 2 componentes lo que busca es entregar el techo que internacionalmente es lo principal y lo básico que tenemos que asegurar para las personas en situación de calle. Es lo más visible. Las personas están en la calle, no tienen un lugar físico donde estar, por tanto requieren de un lugar donde hacer sus actividades de higiene personal, donde poder protegerse. Y eso es el objetivo del programa Noche Digna. Y efectivamente en el componente Centros Temporales para la Superación tenemos distintos tipos de ofertas, porque también entendemos que existe diversidad en las características de las personas en situación de calle. Entonces tenemos dispositivos que van desde menor complejidad, menor exigencia, por decirlo, a dispositivos que están orientados o tienen mayor exigencia, que están más orientados a promover la superación de la situación de calle. Tratamos. Sin embargo, nuestra cobertura es muy insuficiente.
son 928 cupos diarios que tenemos en el componente Centros Temporales para la Superación, que es un componente que funciona durante todo el año. El plan de invierno efectivamente es un componente de emergencia, que solamente funciona en la época de bajas temperaturas. En el plan de invierno estamos en todo el país y en las principales comunas y de esas regiones, en el fondo. En cambio, en los centros temporales, por ejemplo, una ciudad tan importante como es Antofagasta, en términos de estadísticas, en el norte del país de personas en situación de calle, no tenemos centros temporales para la superación. Tampoco, por ejemplo, en la región de Atacama no contamos con centros temporales porque efectivamente el recurso ha sido limitado y hemos tenido que, de algún otro modo, priorizar otras regiones para la instalación de este componente que promueve, de algún otro modo, la superación de la situación de calle. Solo que me acuerdo que en algún tiempo, cuando yo fui director de la DOS hace algunos años, y ahí trabajamos en el primer cadastro, justamente con el tema de los voluntarios, exactamente el 2005, el primer cadastro de personas en situación de calle. Pero después me tocó ver una experiencia a mí bien bonita, que no sé si ustedes la conocen, en Vancouver, Canadá, donde ahí se trabajó con personas, había un personaje en realidad que se llama Ken Liotier, que tiene una organización que se llama United Weekend, que empezó a organizar a las personas en situación de calle que básicamente se dedicaban a recolectar botellas y cosas así, y logró sacar una ley de tasa para que se pagara en el fondo por el tema del reciclaje, y logró tener organizado a puros homeless, a puras personas en situación de calle, en un emprendimiento. Dijo, bueno, si nos dedicamos a escarbar en la basura, tenemos que ser los mejores. Eso era su predicamento, ¿ya? Ser los mejores en esto. Y armó todo un sistema, y conocimos su planta de reciclaje que armó, que logró, etcétera, y facturaba ya varios millones de dólares, y eran puras personas en situación de calle que trabajaban en la administración de la organización. Armó toda una cosa muy potente. Porque uno de los problemas graves, sobre todo ahí por el tema del crack, hay mucha drogadicción. Entonces hay muchas personas que llegan a la situación de calle. Y fue impresionante cómo, de alguna manera, muchas de las personas se vinculaban. Y lo otro es que existían varios centros comunitarios, los neighborhood centers, donde la gracia tenía una lógica bien interesante, porque eran centros donde estaban todas las organizaciones del barrio. Entonces había un espacio para, no sé, podríamos asimilarlo acá con una especie de tareas laborales, donde había cursos de capacitación en gastronomía, etcétera. Había oficinas de juventud para el tema de cultura, rock ahí, había otros encuentros para distintos tipos de talleres, y parte de eso tenían para que, por ejemplo, las personas en situación de calle puedan llegar a ducharse, a lavar su ropa, etcétera. Llegaban ahí, claro, y llegaban en un principio por eso, digamos, porque de un lugar donde bañarse, donde ducharse, tener agua caliente, lavar su ropa. Pero a partir de ahí se empezaban a conectar con las distintas organizaciones que trabajaban ahí, y se empezaba a generar todo un vínculo, porque estaban las organizaciones de voluntariado, etcétera, y a partir de ahí, de que ellos llegaban más bien por una necesidad muy básica, que era tener un lugar donde pasar al baño, bañarse y podían dejar su ropa, digamos, lavar su ropa, se generaba todo un vínculo, ¿ya? Que les permitía de alguna manera después poder ir focalizando ahí programas de apoyo psicosocial, de apoyo de apresto para poder ir reintegrándose en el mundo laboral, etcétera. Y era bien interesante porque al final este lugar que era muy difícil que llegaran, y ahí venía también el tema de rehabilitación y todo, pero si tú lo ibas a buscar a la primera para rehabilitarlo, para reinsertarlo laboralmente, era muy difícil. Entonces se comprobó que en el fondo el que llegaran por una necesidad tan básica como eso, y tomar un café, no sé, un desayuno que se le daba, llegaba por eso, era lo que permitía ir generando a poquito el vínculo de confianza y la conexión para irlo rescatando. Y era un modelo que yo me parecía bien interesante, porque al final te permitía ir generando ese vínculo partiendo de una base, que es satisfacer las necesidades básicas, porque tengo que partir por eso, que sea el techo, un lugar, lo mínimo, porque a partir de ahí tú puedes ir viendo cómo tú lo sacas de esta situación de manera probablemente más permanente, y entendiendo que es muy probable que hay un porcentaje de aquellos que no lo van a sacar nunca, digamos. También eso es algo que tengo que asumir como realidad. Entonces me acordé de esa experiencia
aprovechaba de comentarla porque me parecía bien interesante. Bueno, yo también iba a sugerir algo así, pues, presidente, porque yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores creo que sería bueno que ustedes también hicieran giras técnicas a otros países para ir a ver otra experiencia. De hecho, trabajamos mucho con INDAP y en estos momentos hay los viñateros de la provincia de Ñuble están todos en Mendoza en una gira técnica para ver cómo producen vino ellos y este es un tema de emprendimiento social también, que nosotros debiéramos ver otras experiencias como la que ha mencionado el diputado Chaín, de manera de que este no es un apartado más del Ministerio de Desarrollo Social, sino que es algo muy importante y como dijeron acá, es un tema que interpela la moral de nuestra sociedad. O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Un país de puro exitismo o bien una sociedad, yo creo, que se preocupa de los más débiles, una sociedad que tiene mucho futuro? Entonces, por eso que yo creo que este es un tema tremendamente relevante y por lo menos de parte nuestra, Yo iría todo el feliz apoyo. a Vancouver, si nos invita a su secretario con la... Sí, por favor, tienen la palabra. A ver, primero, decir que nosotros estamos contentos como sociedad civil con lo que se ha hecho. Hace 10 años, antes del 2005, no había política pública para personas en situación de calle, ¿sí? Y a partir del 2005, con el catastro, el primer catastro, se genera todo un movimiento, ¿sí?, que progresivamente ha ido tratando de resolver el tema y hacerse cargo del tema de personas en situación de calle. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en sus distintos gobiernos ha sido cada vez creciente para apuntar a soluciones para esta población. Sentimos que ahora último tal vez tenemos más, coincidimos más con las miradas también, ¿sí? Porque es verdad, al principio teníamos que conocer un poco la realidad y responder a la urgencia. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que tenemos que ir avanzando de solo administrar el problema a resolverlo, ¿sí? Yo creo que muchas de nuestras iniciativas hasta ahora que hemos compartido entre la sociedad civil y el Estado, más bien apuntado a que las personas no se nos mueran en situación de calle. Pero creemos que tenemos y podemos hacer mucho más, ¿sí? Se habla aquí de 14.000, 18.000 personas, numéricamente, estadísticamente no son muchas. Este país tiene las condiciones materiales, tiene la experiencia. Si bien efectivamente equipos han ido a conocer y como sociedad civil también hemos tenido la posibilidad de conocer afuera, aquí se ha acumulado una experiencia tanto en el Estado como en la sociedad civil que permite levantar alternativas bastante eficientes y muy acorde a nuestra realidad, que es muy particular, que es distinta a la europea, distinta a la de Norteamérica. Igual siempre es posible mirar y adaptarla, pero tenemos un acumulado de experiencia en la sociedad civil y en las organizaciones del Estado para hacer una buena respuesta. Yo creo que lo que tenemos que hacer, cifras menos, cifras más, es para dónde queremos llegar. Y ahí creo que coincidimos que más bien hay una apuesta a que este es un tema que se puede resolver. No podemos poner de acuerdo si el 50% o el 100%, si en 5 años, en 10 o en 15, pero hacia dónde apuntamos es que este es un problema que éticamente como país, como se ha planteado aquí, tiene que ser asumido. Por lo tanto, hay una disposición de la sociedad civil, que no queremos representar porque hay varias expresiones distintas, a seguir colaborando con el Estado para generar una política de Estado, porque sí, también tenemos que reconocer que hemos tenido políticas más bien de mediano plazo, de corto plazo, más gubernamentales que de Estado. Y ahí nosotros creemos que tenemos, y creo que coincidimos con el actual subsecretario, de que es necesario pensar en una política de Estado de más largo plazo, 10, 15 años. También decir de que las personas en situación de calle también tienen muchas capacidades. Dejemos de mirarlos como las personas pobrecitas, ¿sí? Esta mirada de la caridad, de la asistencia, hay un potencial y yo creo que experiencias como la que relata la diputada, hay, ¿sí? La gente quiere salir de calle. Según el catastro, Ivaniza me puede ayudar, el 76% de las personas quieren salir de situación de calle, ¿sí? No todas las personas están en calle porque hayan optado, sino que más bien las condiciones, ¿sí? Y ahí sí llamamos la atención. Hay particularidades que hay que considerar y esas particularidades es donde tenemos que ponernos de acuerdo con el Estado. Y por último, sumar a otros actores. Hay otros actores que tienen que sumarse a esta iniciativa. Ejemplo, las municipalidades, ¿sí? No solamente como meros ejecutores de los distintos programas que son licitados, sino que la particularidad que tiene cada territorio permite, y las atribuciones que también tienen las municipalidades, asumir, ¿sí?, a su población en
Nosotros a las 7 debemos Sí, estar en otra parte perfecto. y quiero que me pidió el subsecretario poder intervenir. Quedan 2 minutos, así que quiero aprovechar de que pueda intervenir el subsecretario. 30 Ofrezco la segundos. palabra. Agradecer nuevamente la invitación. Queremos nosotros visibilizar esta temática. Hemos hecho iniciativas como el Fono Calle, que han hecho también una visibilización en positivo y un involucramiento del ciudadano de a pie, común y corriente, que ve la situación de calle en su cotidianidad. Y nosotros nos planteamos metas ambiciosas, pero no solo como gobierno. Cuando hablamos de esta estrategia 2015-2025, es porque efectivamente estamos en un estado de desarrollo que podemos efectivamente, con una buena metodología, una buena conversación, un buen diálogo con el intersector, con la sociedad civil, podemos efectivamente de aquí a 10 años que ningún niño, niña y adulto mayor a lo menos vivan en situación de calle. Yo creo que esto es un desafío no del gobierno, sino que del Estado, de todos los actores, y el rol que tenemos para el 2016 principalmente tiene que visibilizar a nuestros compatriotas que ahora están invisibilizados, y eso nos va a permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo para que toda la sociedad se involucre en esta temática. Gracias. Bien, pues muchas gracias, subsecretario, gracias a los invitados, creo que esto es un compromiso no solo político, ético, y yo creo que nosotros también podemos estar a disposición. Cuenten con el apoyo de la comisión. Si necesitan en algún momento algún tema del punto de vista legislativo, tenemos la mejor disposición. Del punto de vista de la discusión de política con otros actores, cuenten con nosotros como aliados en esto para las complicidades necesarias. Habiéndose cumplido con el objeto de la presentación, se levanta.